Buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos. Cuarto Poder. Cuarto Poder. Gran parte de la información se encuentra en organismos y funcionarios gubernamentales. Esta información pertenece al pueblo, pues es obtenida con los dineros del contribuyente. El pueblo tiene derecho a saber el contenido de esta información. La pobreza nos ha tenido que aceptar, o la pobreza se ha convertido en el verdugo de aceptar, de ponernos, usar o ocupar lo que otros desechan. Ropa usada, zapatos usados, sostenes usados, calzonillos usados, camisetas de centro usadas. Hoy le venden menaje usado, o sea, lo que lleva en el interior la casa, los muebles, las cacerolas, los artículos de la cocina que otra señora desechó, los juguetes que los padres de otro niño desecharon. Así tenemos que aceptar de ser un país del tercer mundo de manera estoica. Televisores usados, pedazos de carro, pero la situación es cuáles son los efectos económicos. Ese sastre, esa costurera, esa modista, porque le venden ya vestidos de novia, no tienen empleo. ¿Cuántos talleres o pequeñas fábricas de esa naturaleza se han cerrado? Las talleres de zapatería también han cerrado. Esas profesiones están desapareciendo. ¿Qué pasó, dijo, con el mecánico de enderezado y pintado? Cuando lo que le llevan es pedazo de carro. ¿Para qué lo pongan? Pero esto también se traslada a lo que es la carpintería. Ya venden puertas también. De solo ir a colocarlas. Se cerraron las carpinterías. En un barrio que consultamos, no vamos a ser exagerados, se habían cerrado 5 carpinterías. 2 de ellas tenían 15 trabajadores. Las otras tenían 12 y 7 trabajadores. En 2 que funcionan, solo hay 3 personas trabajando, o sea, 6 en las 2 fábricas. Entonces, la pobreza se convierte en el verdugo de producir más desempleo en nuestra sociedad. Ese es el país en desarrollo que nos hablan. Ese es el país del crecimiento económico que nos hablan. No serían, esas son las inversiones que nos hablan y que nos ofrecen y que nos van a sacar de la miseria en que estamos. Hoy, la ropa usada se clasifica en primera, segunda y tercera. ¿Cuál de esos chiringos serán los nuevos? Las tiendas de esta naturaleza compiten con las otras tiendas, patrocinan ferias, pagan publicidad y ponen a jóvenes, mujeres y hombres, a que luzcan las prendas que otros desecharon. Y salen por televisión para inducir, y prácticamente nos están dando una cultura de la pobreza. Pero pobreza, digo, económica. Los principios de llevar una vida en rectitud se nos están convirtiendo en alienarnos a que perdamos nuestra dignidad, porque el trabajo dignifica a la persona, al zapatero, al carpintero, al sastre, a la costurera. Digno de ver, dijo, lo que hace. Sobre este tema hemos dialogado con don Rafael Medina. Él es el secretario ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa.
Es un mercado de segunda mano que a nuestro juicio no debería de existir en la cantidad en la que está ahorita proliferando, porque implica no solo el hecho de que usted tenga que utilizar productos de segunda mano, sino también el hecho de que la población no tiene los suficientes trabajos, los suficientes ingresos para poder adquirir cosas de primera mano, cosas nuevas. El otro tema es que hay que vigilar mucho este tipo de negocios, si están pagando adecuadamente los impuestos de importaciones, que no sean contrabando y que no sean sustituidos algunos casos que hemos tenido noticias nosotros de que ingresan productos como de segunda mano cuando son productos nuevos. Necesitamos crear empleo entre los hondureños para que tengan una mayor capacidad de compra y de ahorro y puedan adquirir productos de primera mano. Hemos visto que hay muchos oficios como la sastrería, la costurería, incluso la zapatería, que se ha visto rebasado por empresas industriales de gran tamaño. Estos artesanos, que eso es lo que son, crean arte con sus manos y productos para vender, deben de reconvertirse, debemos de apoyarlos y de comprarles a ellos para que puedan subsistir en sus emprendimientos, en sus negocios. Reitero, lo ideal sería que todos pudiésemos comprar productos de primera mano. Sin embargo, ¿por qué nacen este tipo de negocios o de comercios? Por la necesidad de la gente de que no tiene suficientes ingresos para que pueda suplir estas necesidades adecuadamente como debería de ser. Alguno debe de haber algún tipo de negocio de esto, ¿verdad? Pero realmente lo que necesitamos es un negocio floreciente, un negocio grandes que puedan estar en Honduras. Don Rafael Medina, el director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa. Nos puede ver a través de Facebook y escucharlos en la frecuencia de Radio Globo en el territorio nacional y hacer uso de las líneas telefónicas 2221-6800, 2221-6801. Y esta tarde nos acompaña don José Luis Moncada, empresario. Desconozco el rubro de la industria o las empresas de don José Luis Moncada, pero también don José Luis Moncada está auscultando a los simpatizantes, a los militantes del Partido Liberal para su precandidatura a la presidencia de la República por este instituto político. Por eso introducíamos la temática sobre los efectos económicos que tiene que Honduras sea un mercado de desechos. Buenas tardes y bienvenido a Cuarto Poder. Buenas tardes, muy agradecido por la invitación. Indiscutiblemente el tema que usted ha planteado refleja lo que es la condición del modelo económico del país, donde es evidente que la falta de industrialización de lo que es el sector económico y el sector industrial es débil y obliga realmente a esa importación masiva de productos usados. Si nosotros tuviéramos condiciones más atractivas, con menos requisitos y con mayores facilidades para los pequeños y medianos productores en temas de textiles, en temas de carpintería, en temas de cuero, en toda esta materia, realmente pudiéramos consumir lo que nosotros podamos y tengamos la capacidad de producir y a unos costos accesibles, incentivando realmente la cadena productiva de una manera diferente. Este escenario no es típico de Honduras, yo creo que lo podemos ver en muchos países, tal vez más que en otros, pero es evidente que es el resultado del modelo que tenemos. Ramón. Buenas tardes Honduras, buenas tardes Carlitos, don José Luis Moncada, bienvenido. Gracias por estar sintonizando el Cuarto Poder. Sin duda alguna un tema interesante para esta tarde, hablar de las repercusiones económicas que ha tenido nuestro país después de muchos años de crisis, de actos de corrupción y que hoy nos llevan a esto. Y quizás no es de sorprenderse, tenemos porcentajes de pobreza de casi un 70%, extrema pobreza de más de un 42%, por lo tanto es lógico que se pierda el poder de compra del pueblo hondureño, no existe la capacidad, son los niveles de pobreza y de extrema pobreza que nos han llevado hacia eso, porque no podemos ir a una tienda y comprar un artículo de primera, don José Luis. Pues sí, la verdad que el modelo no está dando la respuesta.
Cuando los hondureños escuchamos que el Fondo Monetario estuvo en el país y que se ha desatisfecho por los indicadores macroeconómicos, la gente se pregunta, bueno, pero ¿y cuál es el impacto resultado que tiene en mí esos indicadores? Es importante que tengamos indicadores macroeconómicos solventes, con niveles y estándares que puedan ser competitivos y sobre todo atractivos a la inversión. Pero la distribución del ingreso en Honduras no es tal vez justa y equitativa o como debe de ser, en el sentido de crear condiciones para que los pequeños y los medianos puedan generar productividad a un costo accesible, tener utilidad y proveer al mercado realmente un producto hecho en Honduras y demás. Venimos arrastrando una debilidad de industrialización desde épocas, décadas pasadas. Por una parte eso, por otra parte el volumen del mercado es pequeño. Yo creo que el desarrollo de industrialización a nivel regional, que sí representa unos 40 millones o más de población, podría ser interesante y podría generar un mercado atractivo donde se genere volumen y por lo menos precios más accesibles para todos los segmentos. Y eso es lo que pasa en los mercados grandes como Estados Unidos, como China, como la India, donde usted se encuentra que una camisa que aquí le puede costar, por decir algo, 400 lempiras, por el volumen de producción allá cuesta 50 lempiras. Correcto. ¿Me explico? Entonces, es un tema también de gradualidad, del tamaño de las economías y de la demanda que haya de mercado. Don José Luis, pero hemos escuchado a través de un siglo, y ya vamos en el siglo XXI, con 20 años, el proceso de las concesiones, el proceso de la inversión extranjera para poder avanzar hacia un país en vías de desarrollo. Con lo que estamos viendo, creo que nos alejamos cada transcurso del tiempo de lo mismo. Bueno, mire, ya orientando un poco esta problemática a cuál es mi propuesta dentro de mi actividad política, va orientada a poder entrarle fuerte a una debilidad que tenemos institucional. Si el Estado, que es el que dirige la política económica, la política de desarrollo, la planificación estratégica que lleve a mejores condiciones a los hondureños, no tiene una institucionalidad fuerte, sólida, pues es bien difícil. Y lo que nosotros vemos en estos últimos 12 años, 10 años que llevamos del gobierno del Partido Nacional, es que se ha ido debilitando la institucionalidad. Aquí no tenemos ministerios en el estricto sentido de la palabra que cumplan con el objetivo y la misión que se han creado constitucionalmente para poder generar cada uno en su campo una función que le mejore mejores condiciones a los hondureños. Aquí lo que tenemos es una debilidad sustantiva, una intervención permanente. Aquí tenemos fuerzas de tarea, los militares metidos a la agricultura, no hay profesionales con competencia propia en cada una de las secretarías que pueda generar, hay una empleomanía sin capacidades. Y entonces, si el Estado es el que dirige la estrategia y la planificación de desarrollo, que incluye cuál puede ser una respuesta para que estos actores puedan tener una mejor participación, mejores resultados, pues es bien difícil que podamos avanzar. Con eso no quiere decir que no se ha hecho nada, pero sí no hay una planificación, estructura y una institucionalidad que le genere a uno realmente que el gobierno actual o el partido actual pueda conducir a unos mejores estadios de la población hondureña. ¿Ha encontrado como empresario en alguna institución del Estado o el sector empresarial del país que tenga indicadores de la situación y los objetivos con las metas de lo que se pretenda lograr? Pues miren, no, la verdad que adolecemos de indicadores que nos puedan. Si nosotros vemos la mayor parte de los indicadores de evaluaciones de calificación internacional comparativos con otros países, Honduras en vez de mejorar ha ido bajando. Esto que lo que nos quiere decir es que no ha habido una efectividad en las políticas públicas que nos vuelva con indicadores que seamos mayores, con mayor competitividad y con mejores resultados para el extracto que más tiene que tener beneficios, que son los estratos bajos. Entonces, eso es por la falta de planificación, por la falta de cumplimiento con objetivos. Yo creo que aquí se improvisa mucho. Es decir, si usted se pone a analizar dos temas fundamentales del país, que es educación y salud, dígame usted cuántos ministros de educación y cuántos ministros de salud hemos tenido en los últimos años. ¿Cómo vamos a poder ejecutar políticas claras en dos temas cruciales, como es educación y salud, cuando no tenemos
ministros permanentes con capacidades, ni planificación, ni acciones concretas que nos lleve a nosotros a poder proveer a los hondureños dos temas de gran importancia y que son parte de mi propuesta en el tema de que la educación y la salud son fundamentales para que un país se pueda desarrollar. El problema es que las personas que son responsables de estos cargos no es personal técnico, no es personal con capacidad, sino que es personas con algún mérito político. Ahora, usted no se va a poder desligar de esto de la noche a la mañana. Aquí puede venir un candidato a la presidencia y decir, ok, yo voy a tener personas con capacidad. Incluso Salvador Narrala lo decía. Cuando le preguntaban de alguna propuesta, lo que él decía, voy a poner personas que sepan en educación, personas que sepan en salud. Y de eso él llenaba su discurso. Pero existen compromisos de los políticos en campaña con las personas que patrocinan las campañas, con las personas que colaboran. ¿Cómo va a hacer entonces usted para poder tener personas con capacidad en esos puestos? En mi caso particular, yo soy bastante objetivo y pragmático en las cosas y soy de frente. Es decir, yo no quiero adquirir compromisos en el tema de cómo se va a manejar el gobierno a cambio de beneficios por alguien que aporte a la campaña. Precisamente ayer decía eso. Es decir, ¿cómo va a financiar su campaña? Mire, en primer lugar lo voy a hacer transparente. En forma transparente, informar mensualmente cuáles son los ingresos, de dónde vienen los ingresos y cómo van a ser utilizados. Independientemente que haya una ley de política de financiamiento limpia, transparente, yo sí tengo un esquema de cómo hacerlo. Es decir, y eso no solo son discursos, son hechos porque yo lo he demostrado en mi actividad pública y privada, que ha sido tanto en el sector público, en algunos ministerios, algunas instituciones, como en el sector privado por mucho tiempo. No he tenido ningún señalamiento de mal manejo y tengo un carácter, yo diría, muy pragmático, muy serio, en el sentido de que quiero formar equipos con capacidad y no voy a depender de que alguien me imponga o no una persona. Habló de un componente que es imperativo: el sistema educativo hondureño. No sé si usted está enterado que no es atractivo para los padres de familia en Honduras, al grado que 70,000 niños que se matricularon en el 2018 no asistieron a los centros escolares el 2019. Elementos que se mencionan. Entonces, ¿el por qué no será atractivo? Mire, yo en primer lugar quiero resaltar el hecho que el actor principal de la educación lógicamente son los estudiantes, pero el protagonista en serio es el maestro. Y aquí quiero hacer énfasis: hay a veces un menosprecio o una actitud negativa sobre el maestro y sobre el profesor de primaria y secundaria. Si es bien cierto, hay una trayectoria que ha sido un gremio bastante beligerante, con conflictos y todo lo demás. Yo considero que hay buenos maestros en Honduras, considero que hay buenos profesores, que hay gente que se esfuerza para estudiar, que hay gente que regresa y viene a Tegucigalpa, San Pedro Sula, a hacerse profesional y regresa a su zona y quiere impartir educación. Entonces tenemos que esforzarnos en que tengamos la mejor calidad de maestros y profesores con las mejores condiciones. Mire, en Europa y en unos de países suramericanos los maestros son privilegiados, sí, porque es el factor fundamental que va a impactar en la educación. Si es bien cierto, tenemos que tener condiciones en las escuelas, materiales, todo un programa completo integrado a una realidad del mundo que está cambiando, pero no podemos seguir teniendo pensum de las escuelas y los colegios que van atrasados. Alguien me decía, con mucho conocimiento cultural, me dice, ¿por qué a veces a los niños se les enseña las capitales y los ríos y las montañas de África? ¿De qué les va a servir en la vida real para trabajar? Pues muy poco, porque es cultura general. ¿Por qué no le enseñan algo que pueda generar en su zona, que pueda trabajar? Y ese es parte del aspecto que hay que revisar y ver. Dicen 200 días de clase, logramos la meta. ¿Y hubo calidad en esos 200 días? Tenemos que ver si esos 200 días realmente fueron productivos, si los maestros generaron una materia, una calidad en las diferentes materias. Y regresar a un tema que a mí me parece interesante, que es parte de la culpabilidad que tengamos una sociedad bastante distorsionada: la clase de moral, la clase de cívica. Nosotros, yo creo que los tres que estamos acá la recibimos, sí, y para nosotros es fundamental. Entonces son materias que tienen que regresar, que no hay que dejarlas, como todo lo que es la innovación, la tecnología.
La semana pasada yo estuve en San Pedro Sula y estuve en una presentación con los mejores alumnos de calificación de excelencia de los colegios públicos de San Pedro Sula y alrededor. Y me llamó la atención que cuando yo hablé del tema de innovación digital, de aplicaciones y todo este tema, se quedaban como si lo estuviera hablando del cohete que se fue a la luna, ¿verdad? Es decir, hace 30, 40 años. Eso quiere decir que el pensum de los colegios públicos no está llevando el mundo digital y de innovación, el internet y toda esta temática no la está llevando en su pensum. Entonces, estos jóvenes de la escuela pública van a entrar a una universidad privada o pública, más que lo que sea pública, con mucha debilidad y con mucha capacidad. Y de repente tienen mucho talento, pero el mismo programa no los está llevando. Si bien cierto, vemos que ahora les están colocando computadoras en ciertas escuelas, en ciertas zonas, habría que ver cuál es el contenido. Yo no digo que todo está malo, y soy de las personas que creo que si uno llega a gobernar hay que evaluar, y lo que está bueno hay que mejorarlo y reforzarlo, lo que está malo apartarlo. Pero aquí a veces llegan que cada 4 años dicen, bueno, todo para afuera y ahora viene otro modelo. Crean unas crisis innecesarias para el estudiante. Ahora, y no podemos llegar todavía hasta el punto de hablar de tecnificación de la educación, porque, mira, acá hay niños en las escuelas que van con el estómago vacío. No podemos hablar tampoco de calidad educativa cuando no hay pupitres, cuando no hay aulas, cuando no hay ventanas, cuando los baños de las escuelas están asquerosos en la mayoría de las escuelas. No, yo le decía públicas. eso, yo creo que las condiciones son importantes, pero mire, cuando uno quiere estudiar bajo un árbol, yo creo que por allá hay una película de este mexicano que daba, el profesor, ¿verdad?, que daba bajo un árbol, ¿verdad?, sí, las clases. Entonces, no quiero llegar a ese extremo, ¿verdad? Y si es cierto, tiene que tener las mejores condiciones. No, y eso es una realidad. En Honduras ocurre que tiene que tener las mejores condiciones, pero sobre todo tener los mejores maestros. Y a ese gremio hay que reforzarlo, hay que mejorarle, y siento que es un gremio que tiene mucha capacidad y que muchos de ellos quieren aportar. Y hay maestros que caminen hasta 2 horas para llegar a dar clases y van a dar clases y tienen 3 cursos y están ahí profesoras y profesores que cada año nos están dando algunos méritos y reconociendo. Pero siento que el modelo hay que revisarlo y reforzarlo sustantivamente. Sin educación y salud es bien difícil que nosotros podamos alcanzar mejores estadios. Retomando lo de los principios, ¿usted recuerda por qué y cómo se eliminó la clase de moral y cívica? Mire, no recuerdo, pero la verdad que fue un error garrafal, porque ya no hay principios de educación, principios de ética, principios de honradez, principios de hacer el bien. Es decir, es un tema que, imagínense una familia con divorcio, que no hay el acompañamiento del padre y la madre en una educación familiar que se tiene que dar, donde hay un principio de respeto y todo lo demás, y todavía tiene falencias en la escuela, porque el alumno se forma en la casa y en la escuela, y si en los 2 lugares tiene esto, ¿qué podemos esperar de la juventud? Bueno, se eliminó la clase de moral y cívica porque dijeron los flamantes administradores del Estado encabezados por don Ricardo Maduro Lloes que eso era innecesario, que había que enseñar innovaciones de microempresarios, de empresarios, y que había que enseñar pues técnicos para las grandes industrias que venían al país, que son, digo, el mercado de desechos que tenemos. Ahí hay un elemento con el sistema educativo. ¿Está usted al tanto que el 15% de las escuelas no tienen electricidad en Honduras? Ese es un problema serio, me explico, serio. Y en cambio tenemos ahora 4 edificios grandes de 25 pisos donde va a estar la burocracia del gobierno, cuando la tendencia en el mundo es que vamos a gobiernos digitales. Es decir, donde un funcionario público de aduanas o de salud se le dice, mire, no necesito que venga, usted tiene su computadora, yo le mando 25 expedientes a las 8 de la mañana, a las 4 usted me reporta cuál fue el avance y si cumplió. Ahora la gente escanea la documentación que tiene que juntar, hace el formulario, lo manda y recibe información. Pero usted va a reunir 14.000, 12.000 personas en un centro cuando tiene una debilidad de hospitales y tiene una debilidad con escuelas. Entonces, yo no digo que los edificios propios del Estado vienen a ahorrar en lo que era la renta, ¿okay? Pero hay que tener prioridades. Para mí había sido un tema a largo plazo y en base a las necesidades. Y orientar esos recursos
a lo que es escuelas y hospitales, que es el factor que tiene un privilegio, por ejemplo, en el caso de Costa Rica. Si Sí. vamos a hacer comparaciones regionales, Costa Rica desde la década del 50, don Pepe Figueres eliminó el presupuesto del ejército y fortaleció lo que fue la educación, cero analfabetismo, y tiene un país con una salud donde la gente aporta y paga para una salud y una pensión, y lo tiene. Entonces, ¿cuál es la ventaja que tiene Costa Rica con Honduras? Inmensa. Pero por eso, porque tiene dos sectores que los ha atendido el gobierno y ha habido estrategia, una planificación, y el pueblo ha demandado sobre esa temática. Tendrán que tener atención los próximos gobernantes en el presupuesto de la nación, ya que sabemos que en educación y en salud no aumenta, pero sí aumenta en defensa, aumenta en seguridad, aumentan las armas para los militares. ¿Cuál sería su postura en este caso para tener un Mire, yo presupuesto lo más he dicho adecuado en el área de educación? lo he dicho públicamente. Si nosotros mantenemos una tasa de seguridad, que dicho eso, de paso ya está endeudada, según Sí. llegaban las noticias, y si ya se invirtió en equipo, en infraestructura, en capacitación, en manuales y una cantidad de cosas, de ese 100% de la tasa de seguridad, yo la mitad la ocuparía para trabajo, para educación y para salud. Dicho sea de paso, le mando un mensaje a Ricardo Álvarez para decirle que esa fue una propuesta que hice yo en el mes de septiembre y que él la está tomando. Qué bueno que la está tomando, pero quiero aclararle que yo hice la propuesta porque considero que ya se le dio suficiente al tema de seguridad. Que aparte del presupuesto que se aprueba en el Congreso, tenga la tasa de seguridad, y todavía estamos teniendo situaciones como la que estamos viviendo, donde estoy viendo que el índice de criminalidad está volviendo. Vimos en San Pedro Sula cómo está generando la violencia, el femicidio se está incrementando, Tegucigalpa está volviendo, y por otra parte la inversión que se ha hecho en los centros penales vemos que no está dando respuesta, porque si se están asesinando, si se están colando armas y se están fugando, quiere decir que hay una fragilidad en una inversión que se ha hecho. Entonces, yo lo que propongo, aunque hay gente que dice que se elimine la tasa de seguridad, yo creo que si ya nos acostumbramos a que nos debiten de nuestras actividades, operaciones financieras, para mí sería más productivo invertirlo en salud y en educación, debidamente supervisado y ejecutado, porque hasta el día de hoy no tenemos una transparencia de cómo se ha manejado la tasa de seguridad, que los que tenemos operaciones financieras la estamos pagando, ¿verdad? Entonces, esto no puede seguir así. Entonces, mi propuesta va orientada a ese tema. Cuando retornemos de una brevísima pausa, los gremios que hacían contrapoder han desaparecido y la unidad del Partido Liberal con alrededor de José Luis Moncada como aspirante a la presidencia. Agradecemos al Observatorio del Poder. También visite www.elpulso.hn. Cuarto Poder, un espacio de entrevistas, invitados especiales, análisis de la realidad nacional y la participación del pueblo. Cuarto Poder, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por Radio Globo. Usted nos escucha a través de la frecuencia de Radio Globo en el territorio nacional y nos ve por Facebook Live en el país y en el extranjero. Y puede hacer uso de las líneas telefónicas llamando al 2221-6800, 2221-6801. Don José Luis Moncada está auscultando a los simpatizantes y militantes del Partido Liberal para su precandidatura a la presidencia por este instituto político. Don José Luis Moncada, antes habían gremios como el sindicalismo, como la Asociación de Ganaderos, las asociaciones o ligas campesinas, pero también existía un Consejo Hondureño de la Empresa Privada como grupo de presión a las políticas gubernamentales que incidían en esas políticas públicas de bienestar social. Vamos a hablar del COEP, vamos a dejar a los otros aparte porque es a ellos los que le responden, pero usted, digo, es empresario. ¿Dónde está el COEP? Que le aumentan a la energía, le aumentan a los impuestos. Bueno, mire, yo soy un demócrata por convicción, por acción, y creo que en la democracia los contrapesos son necesarios. Y cuando hablo de contrapesos, no solo hablo de los contrapesos de los tres poderes, hablo de los contrapesos de los diferentes sectores agrupados alrededor
del desarrollo político, económico y social. Indiscutiblemente los sindicatos, los gremios profesionales, las cúpulas empresariales, las cámaras de comercio tienen un papel importante y sobre todo propositivo en el sentido de poder fortalecer la democracia, fortalecer el modelo económico y tener mejores resultados. Hay una situación particular en el tema de la empresa privada y aquí no solo creo que es el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, también son las cámaras de comercio que de una u otra manera tienen una incidencia en las decisiones que se pueden tomar en beneficio de la mayoría del país. En el caso particular del COEP, una institución a la cual yo conozco bastante, creo que hacen un papel, pero no lo suficiente como lo que los hondureños esperábamos. Recordemos que hay un conflicto de intereses serio porque en el COE se representan los diferentes sectores y cada uno a veces andan queriendo solucionar su problema del sector de la maquila, del sector de los industriales, del sector del agro, del sector de la banca, y cada quien anda uno. El presidente del COE debería tener, o debe tener, y de repente lo intenta hacer, articular una agenda única de la empresa privada a favor de poder tener posiciones más concretas y poder ser un crítico bastante serio, formal y frontal con el gobierno en situaciones que no vienen. Creo que a veces lo hacen, a veces no lo hacen. A veces creo que el conflicto de la relación política, a veces de los mismos dirigentes de los gremios, los ponen en una disyuntiva si hacerlo o no hacerlo, ¿verdad? La presidencia, el ejecutivo, yo creo que tiene que ser respetuoso y evitar injerencias en los empresarios que produzcan que no tengan ellos la actividad que la misma empresa privada y que los beneficiarios, los hondureños, quisiéramos, porque muchos quisiéramos que a veces el COEP fuera más propositivo, más confrontativo, no necesariamente a la insurrección, no necesariamente a crear más clima adverso en el país, pero sí que fuera una forma más directa. Creo que Juan Carlos Icafi en algunos momentos ha tenido ese papel, en otros, a mi gusto, no lo ha hecho. Creo que en ese sentido la Cámara de Comercio e Industria de Cortés ha sido más protagónica, ha sido más concreta, pero también hayan habido conflictos de intereses por situaciones particulares de los dirigentes en ese momento que de repente no son correctas. Y yo creo que por eso se ha llamado un poco la atención, pero sí ha sido más beligerante. Creo que la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa ha sido más clara, ha sido con posiciones de repente con poco mediatismo, pero sí más contundente en sus comunicados, en fijar posiciones como la que hicieron recientemente con el tema de las Fuerzas Armadas en el tema del agro. Entonces, cada quien tiene su estilo, pero no hay una satisfacción total de que el COE representa realmente un interés fuerte, permanente, y hay que tener en cuenta que hay un gobernante que de una u otra manera aprovecha sus espacios y los articula a su favor de una manera muy inteligente. Perfecto, ya adentrándonos y lo escuchamos a usted hablando prácticamente como un candidato o un precandidato presidencial que va hasta el fondo. Mire, estamos en el segundo año de gobierno. Si bien es cierto, los hondureños vivimos la política cada año. El primer año de gobierno muchas veces hasta incómodo nos sentimos los hondureños porque no existe el proselitismo, pero ya el segundo año empieza. El tercer año es prácticamente un año electoral, a pesar de que las elecciones van a ser el año 2021, las internas y las generales, o las primarias y las generales, sería en este caso. O se podrían adelantar a finales del otro año. Pero ya estamos prácticamente en un proselitismo político de los partidos que van a ir a esas elecciones primarias. Estamos hablando de candidatos del Partido Nacional, candidatos de Libre y candidatos, por supuesto, varios que han surgido dentro del Partido Liberal. ¿Cómo va su candidatura hasta este momento? ¿Ya está trabajando en estructurar a nivel departamental su movimiento para ir en serio a las elecciones internas? Mire, yo lancé mi intención de precandidato el 8 de septiembre del presente año, es decir que tengo prácticamente 2 meses de haber iniciado. Sí. Para muchos fue una sorpresa, le diré que hasta para mí también lo fue. De repente el gusanito estaba ahí, pero hubieron algunos disparadores que crearon la condición para que yo pudiera presentar esta propuesta. Uno de ellos fue ver que dentro del escenario político miraba al Partido Nacional con mucho movimiento, que Papi, que Mauricio, que esto, que las reuniones, Mel, que su esposa, que sus hijos y todo lo más, y el Partido Liberal pues prácticamente paralizado. Entonces yo lanzo mi precandidatura y seguidamente pues vienen otras manifestaciones de interés. Yo tengo en primer lugar una ventaja de que soy un liberal de 40 años.
Sí. Es decir, tengo esa fortaleza que he trabajado en el liberalismo desde que tengo 18 años y he hecho todo un trabajo político de aportar a la unidad del partido y de aportar al triunfo del Partido Liberal. Después tengo una experiencia pública y privada que creo que ha sido la mejor carta de presentación que he tenido en este momento, porque tanto en el sector público-privado he tenido buenos resultados, no tengo ninguna indicación de algún acto de corrupción, soy una persona que lo puedo decir de frente, ¿verdad? Y voy a seguir manteniendo esa situación. No soy una persona rica, vivo de mis ingresos, tengo deudas como todo el mundo y la actividad política la veo por un interés nacional propio y porque veo que las condiciones de Honduras han ido mejorando en los últimos 10 años que tenemos del Partido Nacional y que creo que el Partido Liberal sigue siendo la segunda fuerza política. ¿Por qué digo esto? Porque sí es bien cierto, el candidato sacó 480,000 votos, los alcaldes llegaron a tener casi 1 millón de votos. Esto representa 1 millón de liberales que dieron el apoyo a 90 alcaldías que tenemos y a 57 primeros regidores. Y esa es una fuerza política que tiene mucha capacidad. Y el liberalismo no solo es la situación del central ejecutivo y los líderes. El liberalismo para mí está permanente. La propia condición de desgaste del Partido Nacional, por lo mismo de tener ya, va a cumplir 12 años en el poder, sumado a todos los actos de corrupción, el desgaste que ha tenido el actual presidente, la esposa del anterior presidente presa, el hermano del presidente preso y los actos de corrupción del Seguro Social y una cantidad de cosas. Aparte de eso, el no tener resultados concretos para el beneficio del país, yo creo que obliga al Partido Liberal a tomar la iniciativa de poder volver al poder. Trabajar sobre el liberalismo yo creo que es difícil en el sentido de que la gente tiene expectativa de que el liberalismo cayó con la crisis del 2009. Yo siento que eso es superable y que hay muchos hondureños que están en Libre que todavía piensan en que el liberalismo es una opción, porque el mismo Libre han tenido pues un tema, un desgaste y un mal gusto de algunas situaciones que no comparten. Yo sí siento que el liberalismo puede repuntar. La gente me pregunta, ¿usted cree que el liberalismo puede ganar solo las elecciones? Pues yo pienso que sí, yo soy optimista. Que el liberalismo puede ir una alianza de oposición para poder confrontar al Partido Nacional, también lo pienso, pero siempre y cuando que el liberalismo fuera el que lidere esa alianza de oposición. Y en eso estamos trabajando. Lo básico es crear la unidad dentro del Partido Liberal. Lamentablemente tuvimos una situación del 2017 para acá que no crea unidad. Yo quiero dejar eso para atrás. Y yo invito a todos los liberales y los líderes, invito a Luis Zelaya, invito a Oscar Melada, Carlos Flores, Elvin Santos, Gabriela Núñez, Roberto Micheletti, Mario Segura, Alan Ramos, que son autoridades del partido, y a todos los liberales que le pongamos posiciones y que por el país que se lo merece trabajemos en la unidad de un partido que creo que puede dar mayor respuesta en esta crisis sociopolítica que tenemos. ¿Cómo evaluar el comportamiento de los que están en poder, ya sea en alcaldías o los diputados en el Congreso Nacional, cuando se les ha visto aliados con el partido de gobierno en tomas de decisiones que el pueblo las percibe que laceran los intereses populares? Lo más inmediato fue la reforma a la ley orgánica que reactiva la inmunidad de los diputados y la famosa ley del fondo departamental que exime de responsabilidades civiles, administrativas, y si no hay estas dos, pues no hay tampoco penales. Y lo último que se aprobó, que se va a poner en vigencia hasta en mayo, el Código Penal, que expertos, abogados, no lo digo yo lo soy periodista, que fomenta la corrupción y la impunidad. Hay que cargar con esos males como institutos políticos. Bueno, mire, en principio le diré que yo siento que la participación de los diputados en el Congreso, cuando apoyan a leyes que son de beneficio de la mayoría, yo lo alabo, porque yo creo que el diputado primero debe legislar a favor de la mayoría de los hondureños y no necesariamente crear oposición sin sentido. La oposición debe ser cuando realmente se vienen a hacer cosas al margen de la ley, en contra de la voluntad y en contra de los intereses de los hondureños. Cuando hay coincidencias o apoyos, pues yo soy el primero que digo, está bueno que piensen primero en el beneficio de la mayoría de los hondureños. Ahora bien,
cuando actúan como en este caso del tema del fondo departamental, en el tema de la inmunidad, pues yo soy el primer crítico, porque realmente los hondureños lo que quieren es que el comportamiento de los diputados sea con la mayor ética, principios y morales, y que sean juzgados en igual condiciones, no que se les dé un blindaje o una condición diferenciada, porque son los principales llamados a que tengan un comportamiento diferente, pero no deben ser los primeros llamados a que se les dé un blindaje o condiciones que realmente molestan a la población, porque se prestan a que puedan cubrir actos de corrupción del pasado, del presente y no digamos del futuro. Recordemos que vamos a un proceso electoral donde los diputados tienen una demanda en cada uno de sus departamentos para apoyo y ayudas a desarrollo, lo que es normal aquí y en cualquier parte. Y yo no estoy en contra de eso, pero que se haga en forma transparente, que se ejecuten los recursos, que realmente que si se le da un apoyo, por decir, al diputado de Olancho, ya sea de X o Y partido, sea porque hubo una demanda, porque hay un presupuesto, porque hay una supervisión, porque hay una ejecución, y que pueda realmente tener un beneficio concreto. Aunque para mucha gente eso no es papel del legislativo de los diputados, es papel del ejecutivo en sus diferentes órganos de desarrollo que debe tener. Pero bueno, es un tema que no podemos cambiar de la noche a la mañana, pero que esto no sea transparente y se pueda crear condiciones, yo soy totalmente, y lamento que los diputados liberales hayan tenido. Ellos tendrán sus justificaciones y será a ellos que se les debe preguntar, y serán los liberales los que van a evaluar este comportamiento, y lo tienen que hacer en el momento del voto, ¿verdad? Usted puede hacer uso de las líneas telefónicas 2221-6800, 2221-6801. Ramón. Así es, vamos a leer un par de mensajes también, Carlos, que nos llegan a través de las redes sociales. El tema para hoy que anunciaron fue de la invasión de productos, de ropa, zapatos, etcétera, y presentaron al señor como representante de una institución, pero el programa ya dio un giro, pues es un aspirante presidencial, muy preparado y talentoso, pero mi observación es esa: ¿cuál es el tema original? Pero es un candidato, precandidato presidencial. El tema es Honduras, un desecho, un mercado de desechos, pero él es empresario y político. ¿Cómo enfrentar la situación a alguien que aspira a dirigir a la presidencia? Entonces, es lo que hemos ido desarrollando. Pero la consulta que no podemos obviar, su consideración, don José Luis Moncada, del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad en el país, presidido por el jefe de Estado. Bueno, mire, indiscutiblemente el tema de seguridad fue un tema de prioridad del presidente de la República al encontrar tanto el presidente Lobo como el presidente Hernández esos altos índices de inseguridad, y es un tema que llamó y llama la atención a poder buscar soluciones integrales, porque no es un tema que solo se maneja en el Ejecutivo. En el pasado había el Consejo Nacional de Seguridad Interior, que era integrado no solo por sectores del Estado, sino por la sociedad civil, en el cual yo fui secretario del CONACYM por 2 años, y ahí se pudo articular las mejores necesidades para fortalecer el tema de seguridad, y ahí fue donde se aprobó el primer decreto de depuración de la policía. Dicho sea de paso, era el ministro Gautama, que en paz descanse, y personalmente le llevé el decreto al profesor Pineda Ponce, que en ese momento era el presidente del Congreso. Ahora bien, aprovechar el Consejo de Seguridad para poder imponer criterios del Ejecutivo sobre los otros poderes es lo que la gente no comparte. ¿Me explico? Ahí es donde hay una falta de división de poderes y una independencia de poderes, que es lo que los hondureños apelamos. Porque aquí vemos que hay muchas circunstancias que, si hubiera un Ministerio Público independiente y una Corte de Suprema independiente, la acción de oficio por muchas irregularidades del Ejecutivo entraría inmediatamente, pero no le existe. Entonces, el mismo Consejo ha servido de un centro para poder definir una política y estrategia de seguridad, para poder consolidar un poder sobre los otros poderes, y cosa que yo no comparto. Tenemos llamada, compañero. Le escuchamos. Bájale el volumen. Sí, le escuchamos. Bájale el volumen al radio. Sí, yo llamaba para decirle al señor que va de candidato que
Nosotros hemos pertenecido al Partido Liberal toda mi familia. Pero ahorita un candidato al Partido Liberal no saca votos porque todos vamos con libre. Gracias, amigo. Bájale el volumen, muchas gracias. Le escuchamos. Otra llamada. Buenas tardes. Aló, buenas tardes. Sí. Mire, yo le hablo de aquí, de la zona sur. Yo vivo fronterizo a El Salvador y quiero decirle lo siguiente a la persona que se está lanzando como presidente o diputado. Mire, quiero decirle lo siguiente, mientras en nuestro país no tengamos una persona con una mentalidad limpia como la que tiene el presidente de El Salvador, que el presidente de El Salvador, por ejemplo, ese hombre entró de alcalde primero y ahora está de presidente. ¿Por qué el pueblo lo eligió como presidente? Porque fue un buen alcalde, no fue a robar. Pero en cambio los demás que estuvieron anteriormente solamente fueron a robar, como lo que está pasando en nuestro país. Y ese es el problema, y mientras en nuestro país no haya un presidente con una mentalidad limpia que vaya a servir al país, no a servirse de los beneficios del país. Buenas tardes. Gracias por comunicarse con Cuarto Poder Radio Globo. ¿Hay otra llamada? Bien, hablando siempre de la situación en la que se encuentra el Partido Liberal en estos momentos. Son 10 años de crisis prácticamente. Y hoy en día miramos que se ha acrecentado esa división de aquel otrora el partido más grande de Centroamérica, hoy un partido debilitado con 400,000 votos en la última elección. A nivel presidencial. A nivel presidencial. Pero tienen que ganar la presidencia para tener el control del poder político de la nación. Estamos hablando de 1.400.000, 1.500.000 votos que ustedes necesitan. ¿Cómo van a salir adelante como partido? Usted habla de que solos pueden ganar sin una alianza, sin unirse con los demás sectores de la oposición. Si esa división que se mira dentro del Partido Liberal es abismal en comparación a la que tiene el Partido Nacional y la que tiene Libre, porque es normal que los partidos políticos tengan división. Los nacionalistas se dan en la madre entre ellos y después en las elecciones generales ellos saben cómo se unen nuevamente. En Libre ya se ha dado el ejemplo de las candidaturas de consenso y es probable que se pueda dar. Pero cuando Luis Zelaya o el oficialismo habla de un lado oscuro, surge otro sector ahora que, bueno, algún par de activistas o líderes de base he escuchado que cuando venga Yani se va a reactivar el yanismo y surgen nuevas candidaturas también. Previo a la respuesta tenemos otra llamada, Sí, le escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes, le escuchamos. Sí, quería participar. Está al aire. Adelante, amigo. Adelante, le escuchamos. Participar y decir ahí que el señor está diciendo que los diputados liberales apoyan las buenas leyes. ¿Cuáles buenas leyes? Yo no he escuchado de buenas leyes para los trabajadores. En cambio, han lacerado todos los derechos de los trabajadores. Muchas gracias por comunicarse con Cuarto Poder Radio Globo. ¿Otra llamada? Escuchamos a don José Luis. Pero mire, primero hablemos de matemáticas. Usted habla de 480,000 votos que sacó el candidato a nivel presidencial. Sí. Yo sí creo que el liberalismo es más. Que por qué esos 1.000.000 de votos que sacaron, casi 1.000.000 de votos que sacaron los alcaldes, no lo sacó el candidato, pues es un tema a analizar. Pero no pudo atraer 500,000 más votos que sí sacaron los alcaldes. Es un tema que tiene un análisis y una respuesta. Correcto. Ahora bien, el escenario de la condición política del país es diferente de hace 2 años, en el sentido que tenemos un partido nacional debilitado, desgastado, indicado por actos de corrupción, narcotráfico y una cantidad de cosas que viene a desmeritar. La gente dice que el Partido Nacional tiene un 34-35% del electorado. Yo pienso que tiene el 28%, yo creo que ha bajado. Hay mucha gente que no tiene, que ya no simpatiza o no pretende votar por el Partido Nacional por estas mismas condiciones que se han dado. Si es bien cierto, hay manifestaciones masivas que hay, la mayoría son empleados públicos. Aquí la gente sale por miedo a no perder su trabajo. Sí. Y de repente va a salir a votar por miedo a no perder su trabajo. Pero muchos nacionalistas que no tienen ninguna relación están en descontento y están buscando opciones. Y ahí es donde el Partido Liberal puede
recuperar. Y que tenemos un trabajo fuerte que hacer de unidad porque hemos perdido 10 años y los últimos 2 años no hemos trabajado en ese tema, es una realidad que yo no la niego. Pero no puedo caudicar a que no podemos trabajar en esa unidad y que realmente es más lo que nos une que lo que nos divide para poder ser. Yo soy optimista de pensar que el liberalismo puede trabajar y puede ir solo, pero también creo en las alianzas y que si en una alianza de oposición al partido de gobierno nosotros lideramos, podemos llegar a alcanzar a través de un liberal la presidencia de la República. Atendemos otra llamada. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí. Mire, yo creo que el señor se equivoca. Yo creo que le falta mucho para que estudie ciencias políticas. Mire, amigo, los votos de alcalde no corresponden al partido. Así que usted está muy equivocado. Esos son votos personales hacia personas o líderes ¿cómo se llama? Caudillos de la comunidad. Y la otra es, desde que el Partido Liberal se convirtió en una agencia del Partido Nacional, este partido lo que más tiende es a desaparecer. Así es que levantar o resucitar un partido como el Partido Liberal, yo creo que usted anda muy equivocado. Yo creo que el hondureño ha decidido de buscar nuevas opciones, nuevos partidos, porque hay partidos que tienen ideología propia y también tienen, ¿cómo se llama?, metas definidas, ¿va?, y luchas planteadas y que plantear. Gracias, porque tenemos que atender otra llamada. Brevedad, porque será la última llamada, quizás otra. Nos terminó el tiempo. ¿Le escuchamos? ¿Aló? Sí, buenas tardes, rápido. Sí, gracias por la oportunidad. Fíjate que yo les quiero hacer una pregunta. Tanto que hablan de que el Partido Nacional, que son narcos, que son corruptos, que está debilitado el Partido Nacional. ¿Y por qué estos partidos liberales y libres solo hablan de alianzas? Si estuviera débil, no hablaran de alianzas, es fácil derrotarlo, pero solo de alianzas hablan y dicen que el Partido Nacional está débil. ¿Es una contradicción? Contesten ahí, por favor. Sencillo. Cuando usted tiene el poder, eso le da una ventaja sobre todo lo que existe en el país, porque es el poder político, económico, militar, hasta religioso. Eso lo ponen de ventaja a los que no tienen el poder. Se nos terminó el tiempo, le agradecemos y le vamos a dar ahí a don José Luis Moncada, así como entramos, su despedida. Bueno, agradecido por la invitación y es interesante escuchar a todas las opiniones de los que llamaron. Yo soy una persona abierta, tolerante, respeto las ideas y los principios. Yo voy a seguir manteniendo que creo que el liberalismo todavía es grande, todavía puede dar respuesta a las necesidades de la mayoría del pueblo hondureño y que tenemos objetivos, tenemos principios y creo que podemos avanzar. Perfecto. Lo que puedo rescatar de don José Luis, rapidito, Carlos, es que, bueno, lo que dijo es interesante. Hay 1 millón de votos del Partido Liberal en las alcaldías y tienen que ponerse a reflexionar los líderes del Partido Liberal qué pasa, porque han perdido en esas zonas rurales el voto presidencial, y el Partido Libre también tiene que recapacitar, porque mire, ahí hay un voto cruzado. La gente vota por el líder liberal, pero por el candidato a la presidencia de Libre en muchos sectores, y es por eso que usted mira esa ambivalencia. Entonces, Libre también tiene que trabajar en lograr fortalecer los liderazgos locales y el Partido Liberal no dejar perder ese voto a nivel presidencial. Yo podría decir al señor porque no tienen alcaldía, casi no tienen alcaldía, ¿verdad? Por algo es que Libre no las tiene. Libre tiene como 30 y creo que el Partido Liberal tiene un poco más del doble. Discúlpenme, se nos terminó el tiempo. Les agradecemos que hayan estado con nosotros en Cuarto Poder, Radio Globo, por dejarnos llegar hasta el seno de su hogar. Sí, continuaremos con el tema de Honduras, un mercado de desechos con empresarios, economistas, el por qué la pobreza se nos ha convertido en el verdugo de tener que aceptar, de ponernos y usar lo que otros desechan. Buenas tardes. Buenas tardes. El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presentó Cuarto Poder.